Hey, ¿qué tal? Dios les bendiga, mis amados en Cristo. Queremos grabar otro video o la última parte de El único evangelio para salvación. En dos videos anteriores hemos leído que solo hay un evangelio, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, y que ese evangelio nos lo ha predicado Pablo para salvación en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, y que si creemos en este evangelio somos salvos, y es bien sencillo, que Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el único evangelio que existe, no hay otro. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, Pablo nos dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se haga vana la muerte de Cristo, el sacrificio en la cruz. Entonces queremos terminar este video con un pasaje que está en el libro de los Hechos capítulo 10, la historia de Pedro y de Cornelio, que eran los gentiles, y de cómo Pedro les predica el evangelio. Primero quiero mencionar que un ángel le dice a Cornelio que vaya por Pedro, y que Pedro les hablará, dice en el Hechos capítulo 11 versículo 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 10 versículo 15, Dios mismo en una visión le dice a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Lo que Dios ya santificó, escogió, no lo llames inmundo. Entonces Pedro en el capítulo 10 versículos 38 en adelante les comienza a predicar a Cornelio y su casa solamente el evangelio. Vamos a verlo aquí del versículo 38 en adelante. Voy a leer solamente unos versículos. Dice, empezando a predicar de que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y anduvo sanando y haciendo milagros porque Dios estaba con él. Versículos 39, 40, 43 y 44 dice, hablando de Jesús: a quien mataron colgándole de un madero, a este levantó Dios al tercer día, y nos dijo que predicásemos que a todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces vemos que solo fue la predicación del evangelio, que no tuvieron que ser bautizados, ya después fueron bautizados, pero ya no es para salvación. Solamente la predicación del evangelio. No pasó como el primer mensaje de Pedro, sino que solo con escuchar el evangelio y creer fueron salvos y sellados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11 versículo 16, todos los judíos estaban sorprendidos y muchos judíos no querían aceptar a los gentiles, pero Pedro les dice que cuando vio que el Espíritu cayó sobre Cornelio y su casa, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces entendió que el Espíritu Santo es el bautismo importante, o el sello importante. Hechos 11:17 dice Pedro: si Dios los escogió a ellos como a nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Explicando y viendo a través de este pasaje que Dios actúa como Él quiere, como Él decide, y que este pasaje es muy, muy bíblico para salvación, para entender que no necesitamos ser bautizados en ningún bautismo, ya sea que sea trinitario o de cualquier otra denominación. Y solo quería compartir la última parte, que es esta, que de acuerdo a las escrituras, si tú estudias de cómo empiezan los apóstoles con el Espíritu Santo, el principio de lo que hoy conocemos como iglesia o cristianos, cómo fue una revelación progresiva, cómo al principio no tenían toda la revelación, y cómo Dios a través de su Espíritu Santo, a través de los apóstoles y a través del último apóstol que Dios escogió, que fue Pablo, nos deja toda la revelación de lo que Dios quiere que se predique para salvación. Que Dios les bendiga, bendiciones a todos, bendecido día.